Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tema bíblico en el cual vamos a entrenarnos. Quiero saludar a todos a los que están aquí en este momento, a los amigos, hermanos en Cristo, familiares, eh, darle mi sentido pésame a Esther por la pérdida de su tío. También felicitar a los pastores que con motivo de esta cuarentena y el no poder reunirse ha hecho pues que salgan por estos medios de comunicación y puedan estar predicando la palabra, las verdades de Dios y poder llegar así a mucha gente que de otra forma no lo escucharían. Y es una labor bellísima y mi ánimo a seguir así adelante, transmitiendo estas verdades que se van a quedar allí por un tiempo, y muchos amigos que quizás nunca tienen la intención de entrar a una iglesia pueden escuchar la palabra de Dios. Muy bien, mis felicitaciones, mi ánimo, y pues que Dios bendiga la labor que están haciendo. Bien, pues ya estamos llegando nosotros al final del discipulado. Nos quedan 3 clases, incluida esta, y terminamos ya este tiempo de discipulado. Más adelante estoy pensando en utilizar los viernes a esta misma hora para unos cuantos temas libres más. Vale, pues ahora tenemos el paso número 13, la lección número 13 en la que nos vamos a entrenar, y el tema es compartiendo a Cristo. Vamos a escribirlo. Compartiendo de Él lo que ya sabemos, lo que conocemos de Él, transmitirlo a cuantos podamos. Esto le llamamos nosotros también el plan de salvación. Transmitir el plan de salvación quiere decir transmitir el plan que Dios ideó. No es un plan nuestro, es lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios hiciese incluso al hombre. Él sabía, porque es omnisciente, su poder es magnífico, poderoso, y Él intuyó, supo que al hacer al hombre y darle una orden, había la posibilidad que este hombre desobedeciese. Entonces Dios sabe cuáles son los diferentes caminos que se van a tomar. Con esto quiero decir que como hay algunos que piensan que ya el destino del hombre está trazado, hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar tu destino, que ya todos tienen un destino, eso está equivocado. Nosotros somos los constructores de nuestro destino. Nosotros somos los que tenemos la potestad dada por Dios para elegir. Podemos decidir muchas cosas, y el camino que tomemos va a tener sus propias repercusiones y estamos libres de tomarlas. Así que podemos nosotros elegir, y es nosotros los que elegimos. Con esto me acuerdo de David cuando huía del rey Saúl, que lo perseguía para matarlo, y él andaba escondiéndose por los desiertos, por los arenales, por las cuevas, por donde podía se escondía. Y Saúl pues contrataba a mucha gente para que le diga, que le informen dónde estaba, y él recibía esos avisos y iba, en fin. David era un hombre que estaba asediado constantemente, y en una oportunidad él vio que peligraba su vida, entonces decidió irse a una ciudad alejada.
pensando que ahí lo iban a esconder. Y él dijo, sí, seguro, esta ciudad me quiere y me va a esconder. Y se fue. Pero antes decidió consultar a Dios. ¿Consultarle qué? Consultarle si esa ciudad lo iba a entregar o no. Y cuando hicieron la consulta a Dios, Dios le responde, si tú vas a esa ciudad te va a entregar. Esa ciudad te va a traicionar y te va a entregar en manos de Saúl. Entonces, David entiende eso y decide, mejor no voy. Entonces ahí estaba mostrándonos que él tiene la facultad de decidir, de escoger. Él había decidido algo, pero después consultó y le dijeron que cuidado, entonces él escogió otro camino. Y así nosotros también somos los constructores, los fabricantes de nuestro propio destino. Tenemos la capacidad dada por Dios para elegir. No somos robots ni piezas que ya están diseñadas y hagamos lo que hagamos, vamos a ir a ese lugar. Entonces, Dios viendo anticipadamente que el hombre iba a caer, él trazó un plan. Y eso desde la antigüedad. Desde antes que el hombre pecara, ya Dios sabía que había la posibilidad de que el hombre pecase. Y entonces trazó un plan. Eso lo dice la Biblia, eso no es invención, eso no está sacado de ningún libro de ciencia ficción o un cuento o cualquier otro libro con buenas intenciones. Todo lo que nosotros sabemos y predicamos de Dios está basado en la Biblia y solamente en la Biblia. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Nadie más cuenta la historia, solo la Biblia. A esa le creemos. Entonces, dice, por ejemplo, en Efesios, capítulo 1 y el verso 4, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él, cuando en su proyecto estaba a ser el hombre, Él dijo, yo voy a ser un hombre para que sea santo, para que sea sin mancha. Entonces, con ese propósito nos formó. Ya desde antes que nos formase, Él ya tenía esa idea, que nosotros viviésemos así delante de Él. Entonces, Él tuvo ese planeamiento con nosotros desde antes que nos formasen. En primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ya el Señor había hecho provisión en Cristo Jesús, en el derramamiento de su sangre, a través de lo que ya conocemos como la pasión y muerte de Jesús. Una horrenda manera de morir que le tocó a Jesús, pero él ya sabía que tenía que hacer eso para poder redimir y perdonar pecados. Apocalipsis 13:8 también nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, hablando de Jesús, que fue inmolado desde el principio del mundo. Antes que el mundo empezase, ya estaba ese plan de redención en la mente, en el corazón de Dios, por amor hacia nosotros, porque sabía que había la posibilidad que el hombre fracasara, y lo hizo. El hombre fracasó. Dios ya tenía un plan de contingencia, ya tenía un plan de salvación. Así que ese plan lo encontramos justamente cuando Adán y Eva pecaron. En el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, en el capítulo 3, cuando se narra este pecado de desobediencia, de comer el fruto que Dios le dijo que no comiesen. Entonces Dios los juzga a ellos y les emite una
una sentencia, una maldición, un juicio de maldición a cada uno de ellos. Y cuando le habla a la mujer, le dice, cuando le habla al reptil a la serpiente, donde a través del cual Satanás actuó para engañar a Eva, pues Dios se dirige a este ser y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú solo le podrás dañar en el calcañar. Eso le llamamos nosotros el protoevangelio, el primer avistamiento, rasgo del corazón de Dios para salvar, que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, es decir, de Satanás. Y fue de la simiente de la mujer que vino Jesús y venció en esa cruz en la que el diablo pensó que había derrotado a Jesús, en el que la serpiente pensó que había derrotado a Jesús. Jesús lo venció resucitando triunfante para nunca más morir, arrebatándole el imperio de las tinieblas, el imperio de la muerte. Y ahora Jesús puede resucitar y va a resucitar a cuanto Él ha prometido hacer. Entonces ese es el primer avistamiento de la salvación que Dios había planeado para salvar al hombre. Y esto de la salvación se ha convertido en uno de los temas principales de la Biblia, por lo que la salvación lo vamos a encontrar salpicado por toda la Biblia. En este relato, en esta historia, en esta figura, lo vamos a ver, la salvación de Dios presentándose a nosotros con referencias, con figuras ilustrativas, etc. Por ejemplo, el arca de Noé. Sucedió ese hecho histórico, real, pero sin embargo también a la misma vez simboliza la salvación en Jesús. Una arca para salvar, que tiene solamente una sola puerta de salvación, que es por medio de Jesús. La única manera para salvarnos es por medio de la muerte de Jesús. Por esa puerta podemos ser salvos del castigo, del juicio de Dios sobre todos los demás. También encontramos el sacrificio de Isaac. Así voy a contarles una forma muy larga, espaciada. No voy a entrar en cada detalle, hay muchísimo, ¿no? Pero cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, al que había tenido en su vejez, a pesar de tantas barreras e imposibilidades, nació por fin su hijo Isaac. Y Dios en un tiempo, para probar su fe y su obediencia, le dice que se lo sacrifique. Y Abraham, como creía en Dios que le había dado ese hijo, y él sabía que de alguna otra forma su hijo iba a vivir, él obedece y lo lleva a su hijo, y cuando está a punto de degollarlo, la mano de Dios interviene a través de un ángel para decirle que no le haga el daño al niño, que ya había sido probada su fe con éxito. Pero eso simboliza también a Dios mismo, que en un tiempo iba a clavar el puñal sobre su propio hijo para que sea el sustituto por nosotros. También encontramos sacrificio de ovejas en el pueblo de Israel como un mandato de Dios. Un animal puro, limpio, sin culpa, tenía que morir por un hombre. Y ese cubrir sus pecados le duraba un año. Al siguiente año tenía que volver con otro cordero, él poner sus manos en el animal para que sus pecados fuesen transmitidos al animal, y el animal era muerto en símbolo de que la única forma de pagar el pecado es con la muerte. Y otra vez se sacrificaba un animalito más para quitarle el pecado a la persona por un año más. Pero era un símbolo de lo que después iba a venir a ser Jesús, el Cordero de Dios, que iba a morir una sola vez y para siempre. También encontramos la destrucción de Sodoma y Gomorra como el juicio de Dios a unos pueblos pecadores, perdidos,
en sus pecados, y que el ángel vino para rescatar a unos poquitos. Unos poquitos se salvaron. Y es como más o menos se ilustra la salvación que está ofrecida para todos, pero la mayoría se va a perder. Solamente unos poquitos se van a salvar. Yo quisiera que tú seas de los poquitos, que tú te acerques a Dios, agarres esa salvación que Él ha provisto, que Él ha planeado desde el tiempo antiguo, que lo tomes para ti, que escapes de la destrucción del juicio que viene sobre la tierra, sobre sus moradores. También el de pintar con sangre el marco, los dinteles de sus puertas, lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel antes de salir de la esclavitud de Israel, de Egipto. Tenían que matar un cordero y con la sangre pintar, porque en la noche iba a pasar un ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos de las casas que no tuvieran esa señal de sangre. Esa señal de sangre también nos habla de Jesús, que aplica su sangre sobre nosotros para que la muerte no venga sobre nosotros. Son figuras de la salvación que Dios había pensado, planeado desde el principio para que nosotros lo obtuviésemos. También el maná, esa forma de pan del cielo, maná, que Dios le dio a su pueblo Israel cuando estaban en el desierto. Jesús mismo dijo: yo soy el maná, ese pan de vida que Dios ha dado a los hombres para que los hombres puedan tener vida a través de mí, ya que ese maná lo sustentaba a ese pueblo en el desierto. No tenían qué comer, solamente tenían el maná, y ellos vivían por el maná que comían. Así también Jesús viene a ser ese maná del cual nosotros nos alimentamos para vivir. Jesús también es representado allí. También el pueblo de Israel, en un tiempo de murmuración ahí en ese desierto, y de rebeldía contra Dios, de murmuración contra sus líderes, Dios envió unas serpientes que mordían a la gente y los mataban. Y clamaron a Dios pidiendo perdón por su rebeldía, por sus murmuraciones. Y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y elévalo en una asta muy alta. Y todo el que es picado por las serpientes y va y mira a la serpiente de bronce, no va a morir. Salvación por medio de fe. Mirar a la serpiente, y eso era el antídoto. Una figura de Jesús que también fue levantado en lo alto, crucificado, para que todos los hombres puedan ir a Jesús con fe y puedan salvarse del pecado mortal con que han sido afectados por causa, pues, justamente de haber practicado el pecado. También Jesús nos enseñó acerca de la oveja perdida. Y muchas de las parábolas que Jesús contó tiene que ver con salvación. Él contó que un pastor tenía 100 ovejas y cuando las fue a contar solamente encontró 99. Una se había extraviado. Dejó las 99 y se fue por los valles, por los montes buscándola. Y una vez que la encontró, la puso sobre sus hombros y la trajo de vuelta contento y hablando: esta oveja estaba perdida, mas ya la he recuperado, está ahora a salvo. Eso es lo que quiere hacer Jesús con cada uno de nosotros, salvarnos. Y Él ha venido también para buscarnos, para darnos la salvación. Ese acto de la circuncisión que practicaba el pueblo de Israel, Jesús nos lo aplica también a nosotros, quitando la parte mala del corazón. Nos va a circuncidar nuestro corazón, quitando la parte mala, el pecado nos quita, para que nosotros estemos, pues, sin culpa delante de Dios, porque Él quita el pecado, paga por el pecado, y nosotros ya estamos sin culpa. También la figura del bautismo, en ser sumergido en agua y después salir arriba, un símbolo de lo que experimentamos con Jesús. Hemos resucitado con Él, hemos muerto a nuestro antiguo yo, nos hemos entregado a Cristo, hemos experimentado la salvación y hemos resucitado a una nueva vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Entonces, este plan de salvación
es tan buenísimo que está plasmada por toda la Biblia. Muchas figuras, muchas historias representan y también literalmente cuentan de lo que Jesús ha hecho por nosotros para salvarnos. Muy bien. Pues, ¿cómo nosotros contamos de esta historia a los demás? Porque de eso se trata el tema hoy. Compartiendo a Cristo a los demás, a los otros que no conocen. ¿Cómo les contamos que Dios tiene un plan de salvación? Para que ellos puedan venir. Y pues hay diferentes maneras de cómo nosotros pues podemos presentar esto. El pasaje más común que se habla acerca de ir a predicar es el que es tomado de la gran comisión, cuando Jesús reunió a un grupo de sus discípulos en un monte y les dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es un pasaje que está en Mateo, capítulo 28, versos el 18, 19 y 20. Y de ahí tomamos lo que le hemos llamado la Gran Comisión. Y quiere más o menos darnos a entender lo siguiente. Voy a hacer un gráfico para entender de qué cosa es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Muy bien. Voy a dibujar una línea. Y tenemos este mandato: id y hacer discípulos. Nos estamos yendo y aquí logramos presentar la salvación ofrecida por Dios para que el pecador se reconcilie con Dios. Y hay una persona que lo ha entendido. Entonces, a esto le llamamos una persona que ha tomado la salvación, se ha apropiado de la salvación, se ha salvado, ha nacido de nuevo. Entonces, es una persona que ha nacido de nuevo. Aquí se ha efectuado un nuevo nacimiento. Hay una persona que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido y hacer discípulos. Empezamos aquí. Él todavía no es un discípulo. Él solamente es una persona que se ha apropiado de la salvación y ha empezado pues su nueva vida en Cristo. Entonces aquí tenemos otro paso más de esta persona avanzando en el tiempo, cuando aquí da sus primeros pasos. Este nuevo recién convertido ha empezado a gatear en la fe y a dar sus primeros pasos en la fe, ha empezado a crecer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misión de ir y hacer discípulos. No lo hemos abandonado, como muchos solamente se centran en que se conviertan al Señor y chao. La labor aquí, dicha en Mateo, es ir y hacer discípulos. Y uno entonces tiene que aquí, esta es la área de evangelizar. Y aquí seguimos evangelizando. La evangelización no solamente es para la salvación, sino para la edificación, para que esta persona empiece a crecer, a discipular, se convierta en un discípulo de Jesús. Necesitamos estar con esa persona todavía. Aquí empezó y tenemos que guiarlo para que él empiece a dar sus primeros
pasos por sí solo en la fe. ¿Y cómo hemos hecho? Hemos tenido que alimentarlo y cuidarlo. Alimentarlo y cuidarlo, seguir con él, enseñándoles, id y hacer discípulos. Aquí estamos haciendo discípulos, le estamos enseñando las cosas que tiene que hacer. Luego nos encontramos con otro paso, con otro avance, siempre dentro de la evangelización. Nosotros con esta persona continuamos alimentándola y cuidándola, porque nuestra labor es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Así que aquí está la persona, tenemos que convertirlo en un discípulo. Aquí la persona ya ha empezado a caminar por sí solo. Ha empezado a caminar solo. Muy bien, eso es lo que queremos en una persona, que crezca hasta el punto que solo ya empiece a caminar y esta persona vaya y ella cumpla lo que nosotros en un principio hicimos. Esta persona también tiene que ir y hacer discípulo. Y hacer discípulos. Hasta aquí nosotros y desde aquí él, con otra nueva persona. Entonces, el ir y hacer discípulos es toda una tarea. No solamente es contarle que tiene que arrepentirse, que tiene que pedir perdón una vez que ya acepta el perdón de Dios en su vida, es justificado, es nacido de nuevo, ya chao, lo mandamos a la iglesia. Es nuestra labor estar con esa persona hasta que ésta empiece a caminar de sus primeros pasos y después empiece a caminar solo, y nosotros alimentando y cuidando para poder lograr hacer un discípulo, un seguidor de Jesús, que él también solito camine y empiece él a hacer otros discípulos. Muy bien, pues esta es una forma de entender y de hacer en cuanto a compartiendo a Cristo. ¿Qué otras formas hay? Hay diversas formas de cómo hablarles. Ahora voy a centrarme solamente en este punto donde casi la mayoría se centra. Aquí. Presentar el plan de salvación. Bueno, es un inicio, es un comienzo. Presentar el plan de salvación. ¿Cuáles son las formas en cómo podemos hacer que una persona se reconcilie con Dios? Vamos a ilustrar alguna de ellas. Se suele dibujar así de la siguiente forma. Aquí hay un hombre que está en este camino truncado. Un abismo se abre entre él y aquí está Dios. ¿Cómo se acerca el hombre a Dios? No puede, hay una separación, un abismo. Muy bien. ¿Quién ha hecho ese abismo? El pecado. Ha creado esa brecha, esa separación entre el hombre y Dios. ¿Cómo el hombre puede llegar a Dios? Ese es el problema. Así que vamos a ver algunos versos, porque todo lo que creemos está fundamentado en la Biblia y solamente en la Biblia. Cualquier idea que tú tengas de cómo lograr la salvación que no esté basado en la Biblia es falsa, desde ya. Muy bien. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades son pecados, vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar
de vosotros el rostro de Dios para que no les oiga Dios. O sea, el pecado nos incomunica a la misma vez con Dios. No solamente nos aleja, nos separa, no que nos incomunica, no nos escucha Dios porque por los pecados que tenemos. Así dice la Biblia. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron, todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, separados, alejados, destituidos, echados a un lado. Así estamos. Dios nos ha desechado por los pecados que tenemos. Vale. Ahora, la salvación es cómo reconciliarnos con Dios, cómo construir un puente para llegar a Dios. Y hay mucha gente que construye un puente para tratar, que se llama la religión. Creen que por ir a una iglesia, creen que por orar o rezar el Padre Nuestro, creen que por dar sus limosnas, sus ofrendas, ir a la iglesia, todos los cultos, piensan que así van a poder llegar a Dios. Piensan que así van a poder ellos cruzar esta diferencia, este abismo y llegar a Dios. Y no se puede. La religión no te conecta con Dios. ¿Qué más hace la gente? Pues su ciencia, su filosofía, la filosofía. Lo que tú pienses, que Dios es así, Dios es asá, empiezas a idearte formas. Tampoco la cultura, la ciencia no te va a ayudar a llegar a Dios. Tampoco las buenas obras. Algunos piensan que van a ser aceptados por Dios, que van a poder llegar a Dios por sus buenas obras, porque ayudan a los demás, porque están pensando en las necesidades de los otros y de hecho que se despojan de sus propias cosas para ayudar, lo cual es bueno, ayudar a los demás. Lamentablemente no nos conecta con Dios. Dice la palabra de Dios, porque por gracia somos salvos. El conectarse con Dios es salvarse. La salvación es cómo me conecto, cómo salvo esta barrera, cómo soy salvo para relacionarme con Dios. Dice que solamente es por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe. Ya vamos a mirar este punto. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no nos pueden acercar a Dios. Pero cuando, dice Tito 3:4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó Dios, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración que hizo Jesús y por la renovación del Espíritu Santo que Él hace dentro de nosotros. Así que no es por obras, sino que es por lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Esto nos sirve para comunicarnos con Dios. Y aquí viene Jesús para trazar un puente para ir contra el pecado y lograr hacer un puente que nos comunique con Dios.
Eso es lo que ha hecho Jesús. Él, a través de su muerte, pagando el precio que Dios exigía por el pecado nuestro, logró a través de su muerte unir al hombre con Dios, por gracia, por medio de la fe. Cuando Dios manifestó a través de Jesús su amor con nosotros para que esto pueda ser posible. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, que es lo que Dios da cuando uno está en comunión con Dios. Y dijo en Juan también 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que la Biblia dice de Jesús, de lo que Él ha hecho para que nosotros podamos llegar al Padre. Y dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos por nuestro pecado hemos sido enemigos de Dios, por eso hubo esa ruptura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, mucho más estando reconciliados con Dios seremos salvos por la vida de Jesús. Vale, muy bien. Entonces, esta es otra forma de presentar la salvación en Cristo Jesús, ese momento en que podemos reconciliarnos con Dios. ¿Por medio de qué? De la muerte de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver otra forma. Este rotulador no se borra muy fácil, porque como no pintaba, yo le puse tinta de impresora, entonces pues deja su marca. Debí haber traído el... Muy bien. También se dice de la salvación que es como un bote de medicina, que esta te cura, te va a curar del pecado. Este bote de medicina es la sangre de Jesús, que Él ya ha muerto para limpiarte de tus pecados. Él lo ha hecho todo, ya ha pagado el precio que Dios demandaba por el pecado. Él ha tomado el lugar tuyo y todo ha sido ya dado, hecho por Jesús. El hombre simplemente tiene que recibirlo. Por fe tiene que recibirlo, es por gracia. La gracia es algo no merecida que se te ofrece, que se te da, no porque tú lo mereces, sino porque es el favor de Dios que te lo da. Eso es la gracia de Dios. Tú tienes que recibirlo por fe. Pero esta medicina contra el pecado de nada te sirve si tú no la tomas. Esta medicina contra la muerte espiritual de nada te sirve si no la tomas. Por más que tú tengas una medicina para salvarte la vida, esa no te salva la vida si tú no la tomas. Igual con la salvación. Tú tienes que apropiarte de Jesús, entregarte. ¿Hay requisitos? Hay, claro que sí. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados, sacarlos de ti, dejarlos, y entregarte a Jesús, decirle, Señor Jesús, muere por mis pecados, ahora yo soy tu siervo. Nos ponemos al servicio de Jesús. Y Él nos traza una nueva vida por la que debemos andar de acuerdo a las verdades que Él nos ha enseñado, que es para bendecirnos. Pero nosotros estamos felices porque nos ha salvado de la condenación a los pecadores. Toda persona es pecadora y le espera la condenación, lo que Jesús llamó infierno.
Le espera eso. Una triste situación cuando deje esta vida. Pero como Jesús no quiere, por eso es que nos habló del pecado muchas veces, no quiere que vayamos allá, Él mismo pagó el precio para que nosotros nos librásemos aquí en esta tierra, y cuando ya dejamos esta vida, pues vayamos, si somos salvados con Cristo, vayamos a la vida eterna, no a la muerte eterna, al lago a ese lugar de sufrimiento. Tenemos que tomar la medicina para que nos surta efecto. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ustedes, pero a ustedes no les ha aprovechado de nada, porque lo oyeron, pero no fue acompañado por fe para tomarlo. Entonces, para leerles exactamente, dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, esa era gente que tuvo la medicina pero que no la tomó. No les hizo ningún efecto, no les ayudó. Pero dice a nosotros sí, porque nosotros nos hemos apropiado de ella. Vale, vamos a otra forma. Lo que la palabra de Dios nos enseña, eso creemos. He escuchado y me han preguntado, por ejemplo, que han escuchado decir que el hombre fue creado para que cayese, para que pecara. O sea que Dios ya lo había creado con esa intención. El hombre no tenía escapatoria, él iba a pecar porque estaba dentro de los planes de Dios que él pecara para poderlo arrojar a la tierra y que se pudiera multiplicar, porque sus cuerpos eran necesarios para que los supuestos hijos de Dios espirituales vayan y habiten esos cuerpos. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No sé de dónde lo han sacado, pero eso no está en la Biblia. Dicen que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso. Eso también es falso. Cuando la palabra de Dios dice que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y nosotros somos de carne y hueso, eso no significa que Él lo sea así, sino que Él formó cosas como los animales que también tienen carne y hueso, pero al hombre lo formó con algo especial, que puso sus atributos, parte de sus atributos de Él en nosotros. La conciencia para saber distinguir el bien del mal, el amor para poder transmitir eso a otros, la piedad, la misericordia, la bondad, un montón de cosas de que Dios tiene en abundancia y nos ha dado unas gotas de eso para dentro de nosotros, por eso que nos ha creado su imagen y semejanza. No es que Dios sea como nosotros, que tenga una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, que sea de carne y hueso. Eso tampoco está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo creemos, no lo aceptamos. Vale. Ahora hay otro camino que se llama el camino Romanos. ¿Por qué el camino Romanos? Porque toda la explicación de la salvación se basa solamente en un solo libro. No están yéndose de un libro a otro libro de la Biblia, sino basado solamente en un solo libro, que es el libro de Romanos, ¿no? Entonces, aquí tenemos 9 pasos. Vamos a ver si los dibujamos por aquí. Y empieza diciéndonos Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, que significa que si el que ha pecado, su castigo, su pago al final de cuentas es la muerte.
Después pasan al 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, alejados de su presencia, por cuanto todos pecaron. Como todos han pecado, todos están destituidos de la presencia de Dios. También en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Porque está escrito, dice, no hay justo ni uno. Todos han pecado. No hay nadie que se levante diciendo que es justo. Después pasamos al 5:12, donde dice, por cuanto el pecado entró al mundo a través de un hombre, así el pecado ha pasado a todos los hombres por cuanto todos han pecado. O sea, todos estamos contaminados. Aquí empezó a decirnos que todos estábamos en pecado, lo sigue diciendo, que todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado entró la muerte, y así la muerte ha entrado a todos los hombres por cuanto todos los hombres han pecado. Luego otra vez se va al 6:23 pero cita la segunda parte que dice, aquí dice, porque la paga del pecado es muerte. Y la segunda parte dice, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el plan que Dios ha hecho para salvar, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después pasamos al 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí empezamos, la dádiva de Dios es vida eterna. Y aquí Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo así de pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y en el 10, 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le ha levantado de los muertos, que Jesús está vivo, que ha resucitado, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Luego está Romanos 10:13, que explica que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que clame a Dios, busque de Dios, Dios va a contestar y pues va a ser salvo. Para finalizar con el 10:17, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y que nosotros creemos todas esas cosas porque nuestro oído pues cree en las cosas que dice la palabra de Dios en la Biblia. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este se conoce el camino de salvación de Romanos, explicando a la gente cómo puede ser salvo. Que en primer lugar comprender que es pecador, que no puede salvarse por sí mismo, que necesita del perdón de Dios y que justamente el amor de Dios trae ese perdón a través de Cristo Jesús y hay que recibirlo, hay que creerlo y hay que vivir por fe. Vale. Y un último, es el de los colores. Se emplean 5 colores, algunos emplean 6 colores, que son, voy a colocarlo aquí, el negro, el rojo, el blanco, el verde y el amarillo. 5 colores para enfatizar 5 pasos. En el primer punto, en el color negro, que puede ser
una especie de un librito formado con páginas de esos colores. Algunos lo hacen como corazoncitos, que van pegándolos entre ellos, formando todo como una bola, así. O otros utilizan un guante negro, y aquí van poniendo, ¿no?, el color negro, el color rojo, el blanco, el verde y el amarillo, y van enseñando diferentes formas, también como un colgante, como una pulserita aquí, con bolitas de esos colores, que se utiliza para evangelizar, mostrando primero a la persona que negro simboliza nuestra condición de pecado, como dice en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento ennegrecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia y por la dureza del corazón y por el pecado. Así está nuestro corazón, por el pecado, negro. Rojo, que simboliza la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que Él derramó para limpiar esos pecados. Dice en Efesios 1:7, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vale, muy bien. El blanco es el resultado. Estaba en nuestro corazón con pecado, la sangre de Cristo nos limpió y ahora estamos blancos, libres de pecado, porque Jesús pagó todos nuestros pecados. Y en primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz como Él está en luz, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y estamos otra vez en una condición de limpieza, blancos. El verde simboliza nuestro crecimiento, como una planta que tiene un crecimiento normal, natural. Un creyente también es un creyente que crece. No pueden haber creyentes raquíticos, paralizados. Si es un creyente saludable, inevitablemente tiene que crecer. El crecimiento cristiano, como dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, el último color, el amarillo, nos habla del cielo, de ese lugar donde vamos a ir, donde Jesús dijo en Juan 14:2, dijo, en la casa de mi Padre, allá arriba en el cielo, hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no les engañaría, yo no diría esto. Y yo me voy para preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso nos habla de las moradas celestiales, que algunos hacen énfasis en las calles de oro, que dice en Apocalipsis. Vale. Ahora, también hay una pregunta. Algunos creen que si no logran salvarse en esta tierra, pues en el cielo van a tener oportunidad de salvarse. Ahí les van a hablar de Cristo, de la redención, y ahí se van a arrepentir y todo. Eso es falso. No encontramos tal enseñanza en la Biblia. En la Biblia no está eso. Al contrario, nos dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento. El arrepentimiento es aquí, ahora, como dice 2 de Corintios 6:2. Dice, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Ahora. Cuando dejes este mundo y estés en el cielo, no habrá esa oportunidad. Es ahora, en esta tierra, donde tú decides tu destino final. Si estar en la gloria, en la vida eterna con Jesús, o ir al castigo, al que Dios ha preparado un juicio ya para todos los pecadores. Así que este es el plan de salvación. Jesús lo ilustrado de varias maneras. Una de ellas es la parábola del rico y Lázaro, en la que
ellos ya no tienen oportunidad, ya mueren y ya se encuentran en otro lugar y ya no tienen oportunidad de arrepentirse. El rico clama porque lo socorran y dicen, lo siento, tú ya has escogido esas cosas, ahí te quedas. Ya no le dicen que él tiene una oportunidad de salvarse, no, eso es falso. Él ya está condenado, o sea, tuvo su oportunidad aquí en la tierra, como lo tienes tú y yo que estamos vivos, de elegir dónde vamos a pasar la eternidad. ¿En un lugar de condenación o en un lugar de consolación? Entonces, eso es lo que podríamos decir compartiendo a Cristo. Las cosas para resolver ahí en esa hoja están muy sencillas. Tú puedes descargar el curso si no lo has hecho y rellenar lo que está muy simple. Todo lo que hemos dicho aquí está allí. Ahí está lo que hemos dicho ahí es lo que está en este libro. Aquí da algunas recomendaciones para ir y contar de este plan de salvación a las personas que no lo han escuchado. Dice, en primer lugar, ora. Pídele a Dios que te guíe a ti, que te use el Espíritu Santo, que te use para presentar con eficacia estas verdades, este mensaje oportuno para las personas. El Señor nos ha dado a nosotros, los que ya conocemos esta salvación, el privilegio de contarles de esta salvación a los demás y así convertirnos nosotros en reconciliadores, reconciliar al mundo con Dios, que más personas se salven. Entonces tienes que orar primero, pidiendo la dirección y la ayuda de Dios. Después tienes que escudriñar las escrituras, tienes que enterarte, porque de todo lo que tú aprendas, de eso usa el Espíritu Santo para dar respuesta, para señalizar cuál es el camino, para indicar cuál es el camino al cielo, a la salvación. Entonces tienes que escudriñar las escrituras. Es importante que el mensajero de Dios estudie diariamente la Biblia para que pueda dar testimonio de Jesús. Otra cosa que tienes que hacer es memorizar algunos versículos importantes para guiar a la persona a que reconozca que es un pecador, que está camino a la condenación, pero que tiene un escape en Cristo Jesús. Por el amor de Dios, él tiene una oportunidad de apropiarse de la salvación que Dios ha dado ya en Cristo Jesús. Algunos dicen, si Cristo ya murió por todos los pecados, entonces ya ha muerto por los míos, ya automáticamente. Pero no. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Es una condición para que te puedas apropiar de la salvación, creer. No es para todos automáticamente, sino es para todo aquel que cree. Creer que hay un Dios que está enojado contigo porque eres pecador, pero que también está con un corazón amoroso a ti, ofreciéndote la salvación para que no vayas tú a morir, porque ya lo ha pagado, ya lo ha castigado, ya se ha cobrado en Jesús, castigándolo a él, para que tú puedas ser libre. Y tú tienes que creerlo y tomarlo y decirle, sí Señor, para mí, dámelo Señor, yo quiero ser salvo. Que ese precio que ha pagado Jesús sea el que yo necesito pagarte a ti, Señor. Y así ser salvo. Entonces, tú tienes que memorizar algunos versículos para dar a conocer estas verdades a las personas con las que estás hablando. Y algo muy importante es que tú te comportes realmente como un verdadero seguidor de Jesús. Porque en vano tú le puedes hablar lo que no practicas. Puedes estar hablándole de que Dios hay cambios, pero en ti no se ve nada. Las cosas censurables en ti desacreditan el mensaje de salvación. Tienes que ser un cristiano correcto,
que realmente tema a Dios, le obedezca a Dios, sea entregado a Él, para que tu vida respalde lo que tú estás tratando de decir o contar. Vale. Pues Dios les bendiga mucho en esta hora, en este tiempo. Nos queda 2 clases más que tienen que ver con la venida de Jesús. Esos temas que gustan mucho, que crean mucha expectativa. Pues vamos a estar mirando un poco acerca del regreso de Jesús. Dios bendiga tu vida y hasta mañana, si Dios quiere.